porque los últimos 7 años han sido los más cálidos desde que hay registros. Olas de calor, pero también inundaciones o graves incendios son algunas de las consecuencias del cambio climático, pero no son las únicas. Se ha detectado que aquí en Canarias la subida del nivel del mar podría hacer desaparecer por completo más de un centenar de playas y no dentro de mucho tiempo. Vamos a hablar sobre este asunto con José Antonio Balbuena, que es consejero de Transición Ecológica. Buenos días, señor Balbuena. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo cordial. Eso que contábamos sería, digamos, en el peor de los escenarios, pero ¿estamos a tiempo o llegamos tarde? Todos los informes internacionales dicen que nos encontramos a 4 décimas para incumplir los acuerdos de París. Por lo tanto, estamos en el peor de los escenarios. Irremediablemente, los datos que tenemos nos hacen pensar que es altamente probable que a lo largo entre el 2050 y el 2100, 147 playas de Canarias pues radicalmente vean modificada su configuración actual de forma drástica. Lo que hemos hecho ha sido trasladar los datos a nivel global al territorio, a Canarias, y hemos hecho con la labor de precisión muy minuciosa, exclusiva en el Estado. Ningún Estado ha hecho un análisis como que hemos hecho nosotros, combinando la topografía sobre tierra con la batimetría bajo el mar y los efectos de la subida del mar, las olas, cuáles son los frentes más importantes en en Canarias, y hemos detectado eso, 47 puntos en toda Canarias, que al final lo que suman son 147 playas y que podrá tener un efecto sobre nuestra actividad económica más importante, que tenemos cuantificados en un 11% del PIB, para lo cual pues precisamos invertir en torno a un 2%, es decir, necesitamos invertir en adaptación al cambio climático para con ese 2% de nuestro PIB poder evitar pérdidas del 11% de nuestro PIB. 47 zonas de alto riesgo en nuestro litoral. ¿Cuáles serían las más vulnerables? Pues mira, empezamos por las más vulnerables, vienen desde lo que es desde el este al oeste de Canarias, es decir, empezamos Lanzarote y Fuerteventura, son las 2 islas con mayores puntos negros desde este punto de vista. Después la siguiente isla con mayores puntos de conflicto es precisamente Tenerife. En Tenerife tenemos zonas muy delicadas como puede ser la zona de Mesa del Mar, el Tacoronte, donde recordamos imágenes como el mar en momentos de temporal pues directamente, exactamente, ¿no? Rompe la balconada de los edificios. La zona de Garachico, que es algo que es evidente y es palpable. En Santa Cruz, la zona que va entre San Andrés y Las Teresitas, la propia zona del Parque Marítimo, en el sur de la isla toda la zona que va desde Areje y Arona, toda esa costa. Es decir, tenemos precisamente un porcentaje de territorio donde se concentra entre el 2 y el 4% de la población, en el que en las próximas décadas vamos a tener que tomar decisiones muy importantes, que pasa por reconfigurar esos espacios urbanos donde no queda otra que abandonar la costa. Habla usted de invertir, pero si pensamos en medidas concretas, no sé si tiene alguna en la cabeza. Ahora, siempre hago referencia que el cambio climático es el fruto de los últimos casi 3 siglos de desarrollo humano. 300 años en 4.500 millones de años que tiene el planeta Tierra es nada, comparativamente. Por lo tanto, en los próximos años lo único que nos queda es, sobre todo, adaptarnos. Es decir, esos efectos están ahí, no es un interruptor que apaguemos y volvamos al minuto siguiente a retomar la normalidad, sino que tenemos que hacer mucha adaptación para revertir de alguna forma, para minimizar los efectos negativos del cambio climático, mitigación para revertir la situación, pero teniendo presente que lo que hagamos ahora en mitigación se podrán notar los efectos a finales del siglo que viene y en el siguiente. Es decir, estamos hablando que lo más duro del cambio climático lo tenemos a menos de una generación vista, es decir, chicos y chicas que ahora están en sus colegios a finales de este siglo van a lidiar con tener que tomar decisiones porque tendrán los más duros de los efectos del cambio climático, pero sin embargo lo que hagamos, quienes van de alguna forma a empezar a percibir que se revierte la situación, tenemos que esperar a 3 o 4 generaciones hacia adelante. Ustedes, uno de los compromisos de legislatura es la ley de cambio climático. No sé si maneja un tiempo en el que pueda finalmente ser aprobada esa norma, una norma que además recoge un cambio en el modelo productivo. ¿Hacia dónde, señor Balbuena? Bueno, tenemos que revisar todos nuestros sectores económicos, todos nuestros sectores sociales, de manera que cada sector se tiene que hacer un plan de adaptación. Un plan de adaptación con los datos que va a poner el Gobierno de Canarias sobre la mesa, conocer cuáles son los efectos actualmente el cambio climático que pueden afectar sobre su actividad económica, sobre su actividad en el día a día, y a partir de ahí poner las medidas que estimen oportunas, y esa ley estimamos que pueda estar aprobada lo antes posible. Está ahora ya en la última fase de la tramitación parlamentaria, ya empiezan las ponencias técnicas, que son una serie de reuniones antes de la votación definitiva, y espero y deseo, y así cada vez que tengo la oportunidad pido al conjunto de las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias que se apruebe de manera inmediata, es la ley más participada,
Es una ley ambiciosa, pero insisto, tiene que ser ambiciosa porque no nos valen los paños calientes. Tenemos que ir a una ley que genere profundos cambios. Sé que hay inquietudes por parte de ayuntamientos, de algunos cabildos, porque los objetivos que se planteen a corta vista pueden parecer muy difíciles de poder alcanzar, pero que no nos queda otra. Ya la comunidad científica de manera reiterada nos está diciendo que es que no queda otra. Tenemos que cambiar nuestros modelos. Por ejemplo, los ayuntamientos tienen que saber que hay que cambiar los planes generales costeros. No queda otra, es decir, porque es que si no, dentro de 30 años tal vez el momento sea muy tarde para poder tomar medidas de adaptación, para evitar pérdidas que, insisto, nada más que en lo que afecta a las costas, podemos estar hablando del 11% del PIB, es decir, estamos hablando cerca de 4.500 millones de euros de pérdidas en Canarias. Si hablamos de normas, de leyes, me gustaría preguntarle por una que se ha adoptado en el otro archipiélago que tiene nuestro país, además con similitudes en lo que se refiere al modelo productivo. Hablo de Baleares, que ha decidido aplicar o aprobar una moratoria para limitar el número de plazas alojativas en su comunidad autónoma. ¿Cree usted que en Canarias sería necesario o oportuno una medida parecida? Canarias, todas las fuerzas políticas están de acuerdo que tenemos que apostar por un modelo de turismo más sostenible, donde evidentemente 15 millones de turistas, más de 12 millones de turistas, no es posible. Por lo tanto, yo creo que se trata de intentar aliviar la presión que tenemos desde el punto de vista turístico. Analizar si eso es necesario, yo no te digo contener el crecimiento de camas turísticas, sino incluso estaríamos hablando de reducir camas turísticas actuales. Yo creo que primeramente hay que hacer otros análisis y es intentar de alguna forma concentrar que no vengan tantos turistas, es decir, limitar el número de turistas que vienen a Canarias con una mayor calidad en esas visitas, que lo podemos aportar perfectamente, porque el turismo que viene a Canarias es un turismo durante los 12 meses del año, sobre todo vienen buscando un paisaje, donde Canarias es el único territorio de toda España que tiene esa biodiversidad desde el punto de vista de endemismo, de espacios naturales singulares que no tiene ningún punto del territorio, y por lo tanto podemos hablar de un turismo que invierta más tiempo en Canarias, porque son más los elementos a valorar, a observar, y por lo tanto eso automáticamente reduciría el número de turistas. Pero evidentemente cuando hablamos de la capacidad de carga de Canarias, no solo es hablar de turismo, también es hablar del resto de población. Es decir, está claro que Canarias está en un punto tricontinental y eso va a ser muy difícil poder conciliar esos debates que están surgiendo sobre la capacidad de carga de las islas con nuestra realidad territorial. Hoy además nos hemos levantado con un titular en la prensa que habla de que pues para proteger la biodiversidad, el entorno del Parque Nacional del Teide, se está pensando en prohibir el acceso a ese entorno con vehículos particulares. ¿Esto va a ser así a partir de cuándo? Bueno, ese es el plan rector de su gestión, que ahora está a exposición pública, un plan rector que lo que intenta es proteger lo que son las joyas de la corona a nivel nacional, que son nuestros parques nacionales, nuestra seña de identidad, de las cuales Canarias tiene 4 parques nacionales y por lo tanto tenemos que preservarlos al máximo, ¿no? Es decir, los valores que tiene cada parque nacional son distintos entre sí. En el caso del Teide, no solo es el valor geológico, sino también el valor de la biodiversidad endémica que encierra. Eso hace que sea totalmente poco justificable que tengamos más de 4 millones de visitas al año. Son demasiadas visitas. Y eso hace que tengamos que restringir no solo el acceso del vehículo privado, es decir, la idea es que tengamos en todos los parques nacionales un plan de movilidad donde el vehículo privado esté fuera de esos parques nacionales y nos permita renaturalizar algunos espacios. Son evidentemente instrumentos muy conservacionistas porque los parques hay que ser muy conservadores. Es decir, que no nos referimos solo al Parque Nacional del Teide, sino a otros parques sí, de claro, los que dispone Canarias. En este caso se hay exposición pública del Teide, pero poco a poco los distintos PRUC que vamos a ir sacando a exposición pública van en la misma línea. José Antonio Balbuena, consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, gracias por habernos acompañado. A ustedes, muy buenos días.